Hola a todos, a nuestros amigos de esta querida audiencia, de este programa. Los saludamos, estamos gozosos, alegres de poder compartir un programa más de Recalculando consejos para la vida con cada uno de ustedes. Me acompaña, como siempre, María Elena, así que la saludo también a ella. Hola María, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida, como dices, no es a cada uno de nuestros queridos televidentes. Como siempre queremos invitarles a que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, ¿sí? Que están figurando en pantalla, como Facebook, Instagram, y también nos encontramos en el canal de YouTube, que ahí van a encontrar todos los programas que ya habíamos desarrollado con anterioridad, con diferentes temas, así que los esperamos también por allí, que también puedan compartir con amigos, con personas que sientan que estén necesitando conocer más acerca de diferentes temas. Y también queremos invitarles a que nos hablen o que nos escriban qué les parecen los temas, ¿sí? Si les ayudó en algo, a través de los números telefónicos que aparecen allí en pantalla. Así es, María. Estamos aquí para escucharlos a través de los mensajes, ¿sí? Por WhatsApp. Y también te queremos recordar que ya hemos desarrollado desde el programa pasado el tema sobre las emociones y sentimientos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Hemos estado compartiendo con todos ustedes. Decíamos en el programa pasado que muchas veces confundimos o tomamos como que son de igual manera las emociones y los sentimientos, que son la misma cosa. Sin embargo, no son sinónimos, sino que son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Y en este día queremos ver cómo podemos hablar con respecto a esto, cómo podemos enfrentar los sentimientos y las emociones, ¿sí? Así es, pero antes vamos a un segmento musical, ¿sí? Y vamos a desarrollar este interesante tema en su segunda parte. Mi identidad, Cristo Jesús.
Estamos de vuelta después de escuchar esta preciosa música y que, como decíamos anteriormente, hoy vamos a seguir hablando sobre las emociones y los sentimientos, ¿sí? Queremos compartir esta gran pregunta, ¿sí? De qué hacer cuando los sentimientos nos producen sufrimiento emocional, ¿sí? Porque decíamos que las emociones es algo innato, algo que se nos produce repentinamente ante alguna algo que se nos presenta y nuestro cuerpo reacciona, ¿sí? Nuestro ser reacciona con respecto a eso. Y los sentimientos era la suma de todas esas emociones que nosotros sentimos más el pensamiento. O sea, nosotros tenemos que pensar sobre esas emociones que han pasado en nuestras vidas y eso después a través de eso se produce como resultado un sentimiento, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿y qué hacer cuando los sentimientos nos producen sufrimiento emocional? ¿Sí? La mayoría de los problemas, dice este psicólogo, como decíamos en el programa pasado, Manuel Escudero, la mayoría de los problemas de la salud emocional de larga duración se deben a pensamientos nuestros, a pensamientos irracionales. La tendencia es sacar conclusiones de antemano, todo, obviamente, sobre todo negativas, sobre hechos, y eso es muy común, ¿no es cierto? Entonces, eh, las veces que nosotros podemos, que nos pueden ocasionar problemas de salud emocional, siempre tienen que ver, o casi siempre, con el pensamiento irracional. Cuando pienso mucho, cuando saco conclusiones de antemano y obviamente esas conclusiones que saco de antemano son negativas, ¿sí? Eso nos pasa comúnmente. Pero también pueden ser creencias irracionales como ilógicas, extremas muchas veces y dañinas, que a veces nos llevan a un estado de angustia, o sea, se convierte en un sentimiento de angustia. Así es. Pero ahora los sentimientos, sea cual sea la naturaleza por las cuales fueron ocasionadas, ¿no? Pueden ser entrenados. Y digamos, para que esto pueda llegar a cambiar en cuanto a sus consecuencias, ¿sí? Si nosotros estamos pasando por algún sentimiento malo, nosotros tenemos la capacidad de poder controlarlo y cambiar eso, ¿no? Eso significa, si cambiamos lo que tenga que ver con la evaluación, la interpretación y la atribución de nuestros sucesos internos y externos, también vamos a cambiar de esa manera nuestros sentimientos sobre los hechos. Esta manera de poder interpretar lo que nosotros estamos pasando y de alguna manera encauzarlo a que no sea un sentimiento dañino para nosotros. Porque si bien puede aparecer esta emoción negativa, como la ira, el enojo, nosotros podemos encauzarlo a que pueda llegar a terminar bien, no haciéndonos daño primeramente a nosotros, ¿no? Así es, así es. Y hay una terapia que es se llama la terapia, terapia racional, que está hecha por un terapeuta. Con este tipo de terapias racional, equilibramos estos pensamientos que vos decías, María, ajustando nuestro modo de pensar, ¿sí? Y dejamos espacio para el optimismo, para pensar cosas positivas y obviamente la aceptación. Depende del significado que le damos a los hechos, ¿sí? No se debe, obviamente, subestimar las consecuencias del pensamiento irracional al saber la implicación importante en los procesos que nos llevan a tomar decisiones. Qué importante es esto de tener en cuenta el pensamiento, ¿no? Porque decíamos el programa pasado que si nosotros alimentamos esos pensamientos, se podría como producir algo más fuerte que es lo que llamamos el sentimiento. Entonces, Así tener es, en cuenta esto del pensamiento irracional, ¿qué me va a producir a mí? El así es. mindfulness
y sentimientos, que digamos, esta terapia que decías, ¿no? Se puede considerar como un enfoque psicológico que ayude a controlar mejor lo que tenga que ver con los sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, las situaciones que nos pueden causar estrés. De esta manera podemos cultivar las emociones positivas y promover una vida emocional estable, ¿sí? Con esta técnica se puede, digamos, mejorar en cuanto a los sentimientos, controlarlos, cultivarlos de una manera mejor. Así es. Algunas emociones son positivas, hay que pensar en la felicidad, en la alegría, el interés, la curiosidad, el entusiasmo, la gratitud, el amor. Estas son emociones positivas, ¿no? Que alimentan nuestros buenos pensamientos, ¿sí? Nos hacen sentir bien. Las emociones negativas como la tristeza, decíamos el enfado, la soledad, los celos, la constante autocrítica, el miedo, el rechazo que muchas veces sentimos, pueden ser difíciles y por momentos dolorosos también para nuestras vidas. Esto es especialmente, dice el psicólogo, cierto cuando sentimos una emoción negativa, ¿sí? Con demasiada frecuencia, si sentimos las emociones negativas y demasiadas intensas, muchas veces hace que esto se convierta en un pensamiento. O cuando muchas veces enfrentamos estas emociones durante mucho tiempo, hacen que estas emociones negativas se conviertan en pensamientos continuos y obviamente luego como resultado deseamos sentimientos que van a dañar nuestro ser interior. Así es. Sin embargo, es imposible, digamos, evitar las emociones negativas. Todos vamos a sentirnos alguna vez, ¿sí? Tal vez sean complejas, pero podemos aprender a manejarlos. Y esto es lo que decíamos, que una de las técnicas era esta del pensamiento irracional, de controlarlo. Pero hoy queremos brindarte información acerca de 3 pasos de cómo ayudar a manejar esto de las emociones negativas, ¿sí? Con respecto al primer paso, este material nos dice que debemos identificar la emoción. Para aprender a notar e identificar los sentimientos es necesaria una práctica. Debemos concentrarnos en los sentimientos, prestar atención al cuerpo, ¿sí? Tal vez con algunas emociones vamos a tener sensaciones en el cuerpo, como por ejemplo calor en el rostro, ¿sí? O tensión en los músculos. Entonces es una manera de poder identificar la emoción, qué estoy sintiendo y quién lo está manifestando. El cuerpo, digamos, es una de la manera que los sentimientos se manifiestan, ¿sí? Así que el primer paso para poder identificar, para poder, digamos, mejorar en cuanto a la emoción, es poder identificarla. Así es, María, y qué interesante, ¿no? Poder conocernos a nosotros mismos y poder después, obviamente las emociones aparecen de manera innata, pero como decía, cuando la empezamos a conocer, podemos trabajar con respecto a ella y por eso estamos aquí para poder manejar sobre todo esas emociones negativas, ¿no? Así es. No, hay que ser consciente de cómo uno se siente, dice este autor. No hay que negar lo que uno siente, hay que identificar, hay que ser consciente de ello y no hay que negarlo. O sea, nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, no debemos negar lo que sentimos. Es posible que no deseemos contarles a otras personas sobre nuestros sentimientos, pero no debemos reprimir totalmente los sentimientos, simplemente ponerle un nombre. Es mucho mejor hacer de cuenta que no existe o explotar sin pensar, ¿sí? O sea,
tenemos que identificarlo, decíamos, no negar lo que sentimos, pero y no reprimir totalmente esos sentimientos, simplemente debemos ponerle un nombre que es mucho mejor que hacer de cuenta que no existe. O sea, tenemos que identificarlo, tenemos que ser conscientes, no manijearnos, como se dice comúnmente, pero sí poder identificarlo para poder así trabajar sobre ellos, ¿sí? Así es. También tenemos, a partir de todos, digamos, estos pasos, debemos saber por qué o tratar de descubrir por qué nos sentimos de esa manera. Pensar qué ocurrió para que nos sintamos de esa manera, ¿no? Porque siempre hay algo por el cual se desencadenan estas emociones y posteriormente estos sentimientos. Otro de los pasos es que no busquemos culpables en cuanto a quién tiene la culpa de esto, sino que ser capaces de reconocer y explicar las emociones no es lo mismo que culpar a alguien o algo por la manera en la que uno se siente, ¿no? Lo que sentimos cuando ocurren estas cosas vienen de nuestro interior. Los sentimientos están ahí por un motivo, para ayudar a comprender lo que está ocurriendo. Una de las preguntas que habíamos hecho en la primera parte de para qué servían las emociones, ¿no? Entonces, esto de las emociones nos sirven a nosotros para comprender lo que está pasando a nuestro alrededor y también nuestro interior. Pero esto de no buscar culpables es algo interesante, porque a veces nos sentimos mal y ya decimos, bueno, por tal cosa. Sí. Y sin embargo, a veces somos nosotros mismos, por eso el material dice que lo que sentimos ocurren desde nuestro interior. Entonces, buscar qué pasó, por qué se desencadenó esta emoción, y no buscar culpables, sino bien reconocerla y trabajar a partir de ahí. Totalmente. Entonces tenemos que aceptar estas emociones como naturales, como comprensibles muchas veces, no juzgarnos por esas emociones que sentimos, ¿sí? Es normal, es natural que uno se sienta así, y solamente, como decía, reconocer cómo sentirnos, cómo nos sentimos. Esto reconocemos, nos va a ayudar a superarlo, ¿no? Y nos va a ayudar a que no seamos duros con nosotros mismos, ¿sí? Es interesante que este tema que estamos desarrollando, y tenemos 2 pasos más para compartir contigo, pero antes vamos a un espacio musical y luego volvemos con más de emociones y sentimientos. ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a saltar. 1, 2, 1, 2. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder. Me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré,
agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. Alguien puede saltar. Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido. Bien, estamos de vuelta con emociones y sentimientos. Vamos a seguir desarrollando este tema interesante que hemos traído para compartir con ustedes en su segunda parte. El segundo paso, porque hablábamos en el segmento anterior de cómo poder manejar o cómo poder afrontar esto de los sentimientos o emociones negativas también. Entonces, desarrollamos el primer paso. El segundo paso tiene que ver con tomar ciertas medidas. Una vez que hayamos procesado lo que estamos sintiendo, podemos decidir si necesitamos expresar nuestra emoción. A veces, darnos cuenta de lo que uno siente es suficiente, pero en otros casos, queremos hacer algo, ¿sí?, para sentirnos mejor. Y es aquí donde cae la importancia de reconocer la emoción, ¿sí? Porque hablamos en un primer paso de reconocerlas, aceptarlas, pero en este segundo paso es necesario tomar ciertas medidas. Así es. O sea, debemos pensar cuál es la mejor manera de expresar nuestras emociones, ¿no? Que sería importante en este segundo paso, ¿sí? Tomar medidas, pensar cuál es la mejor opción o la mejor manera de expresar nuestras emociones. Debemos preguntarnos, ¿es el momento de confrontar amablemente? Tenemos que, o sea, pensar en esto. Es momento de confrontarme a mí misma o confrontar a otra persona, pero de manera amable, ¿no? ¿Necesitas hablar sobre tus sentimientos con un amigo? ¿O es mejor que salgas a correr y descargar lo que sientes, hacer ejercicio? O sea, hay que buscar la mejor manera de expresar esa emoción que estamos sintiendo, ¿no? Claramente. Y también debemos aprender a cambiar nuestro estado de ánimo, que es un poco complejo. En algún momento vamos a querer pasar de un estado de ánimo negativo a otro positivo. De lo contrario, es posible que nos quedemos pensando justamente en las malas o en los malos que son las cosas, y esto podría hacer que nos sintamos peor. Intentar hacer cosas que nos hagan feliz, aunque no tengamos ganas en ese momento. Esto es como actuar a pesar de no sentirme con mucho ánimo. Nuestro cerebro puede identificar muchas veces solamente lo negativo, pero cuando nosotros le ponemos en actividad
haciendo cosas que nos gusten, nuestro estado de ánimo puede cambiar. O sea, Exacto. es importante saber que nosotros tenemos la capacidad de poder manejarlo, como decíamos al comienzo. Así es. Y otro punto que nos va a ayudar es eh, favorecer las emociones positivas, como decía, y hacer hincapié en esas emociones positivas, ¿no? Los sentimientos positivos nos dan esa sensación de felicidad y de bienestar. Eh, Debemos crear hábitos de descubrir las cosas buenas de nuestra vida y concentrarnos en ellas, ¿sí? Debemos concentrarnos en ella hasta en las pequeñas cosas, hasta en aquellas cosas que parecen insignificantes para nosotros, que sin embargo eso también va a ayudar a ayudarnos a sentirnos bien, ¿no? Debemos prestar atención a cosas buenas, incluso cuando nos sintamos mal, ¿no? Eso puede ayudar a cambiar nuestro estado de ánimo de algo negativo a positivo, ¿sí? Es interesante poder trabajar sobre esto porque nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor, a estar eh, bien con nosotros mismos. Así es. Y otro de los puntos es que podamos buscar apoyo, ¿sí? Hablar de cómo nos sentimos con alguien que nosotros confiamos, o con un amigo generalmente, ¿no? Ellos nos pueden ayudar a analizar estas emociones que estamos pasando y darnos un punto de vista que sea diferente al nuestro. Eh, y nada te ayudará o nada nos va a ayudar a sentirnos más comprendidos, o sea, esto nos va a ayudar a sentirnos más comprendidos de alguna manera y sentir, digamos, el cuidado, el apoyo de alguien que nos quiere por lo que realmente somos. Así es. Esto de buscar ayuda, siempre lo decimos, siempre estamos haciendo hincapié en nuestros programas de que no nos callemos cuando estamos en una situación tensa, en una situación que parece no tener salida, que busquemos a otra persona, ¿sí? De ayuda, de soporte, para que nos ayude, valga la redundancia, en esta situación que estamos pasando. Entonces, en cuanto a las emociones, busquemos otra persona que nos dé otra perspectiva diferente a la nuestra, porque tal vez nosotros estamos errados en los pensamientos y puede venir otra persona que ve, por decirlo así, en la vereda del frente y tal vez la cosa no es tan mala, ¿no? Así es. Así es. Y otra cosa que muchas veces hemos compartido y que nos ayuda es hacer actividad física, hacer deporte, hacer ejercicios físicos, ¿no? Esta actividad, la actividad física, nos ayuda a nuestro cerebro a producir sustancias químicas naturales que van a hacer, que van a favorecer al estado de ánimo positivo, a que tengamos más ganas, que le pongamos actitud a la vida, ¿no? El ejercicio físico incluso nos puede aliviar del estrés, nos puede ayudar a no quedarnos encerrados en nuestros pensamientos o sentimientos negativos, ¿no? Entonces, salir a hacer actividad física o incluso en tu hogar, ¿sí? Nos va a ayudar a centrarnos en otra cosa y también va a desatar más adrenalina, más ganas en tu cuerpo y te va a ayudar a sentirte muchísimo mejor. Eso es algo que yo misma la he practicado y aunque muchas veces estuve agotada, ¿sí? Y uno hace alguna actividad física o salir simplemente a caminar, la vuelta a la manzana, ¿sí? Ya va a hacer que vos te puedas despejar, que puedas sentirte mucho mejor y obviamente que también te va a ayudar a tu salud física, no solamente emocional o sentimental. Claramente, es importante esto de hacer actividades, ¿no? De una manera de despejar la mente. Exactamente. El tercer paso en cuanto a cómo poder mejorar o cómo afrontar el tema de las emociones negativas es de buscar ayudas para las emociones difíciles.
Como decíamos anteriormente, puede llegar a necesitarse o no ayuda en las emociones anteriores, que puedan llegar a ser manejables medianamente, pero hay ciertas emociones en las cuales nosotros se nos van directamente de las manos y no podemos manejarlas. Entonces, buscar ayuda en estas situaciones extremas, ¿sí? A veces, sin importar lo que hagamos, no podemos sacarnos de encima esta emoción compleja, ¿sí? Y nos damos cuenta de que estamos encerrados en la tristeza o preocupación durante un par de semanas, o si nos sentimos tan tristes, podríamos llegar a hacernos daño o hacer daño también a otra persona, ¿no? Y es Sí, posible que necesitemos algo de ayuda en este sentido. Hablar con alguien que nosotros confiemos o acercarnos a un terapeuta, porque como decíamos al comienzo, existen diferentes técnicas en las cuales poder manejar las emociones, y esto están los profesionales para ayudarnos. Los consejeros, los terapeutas están entrenados, como decíamos, para enseñarnos a cómo combatir estas emociones difíciles. Y de alguna manera nos van a ayudar eh, estos consejos e ideas para que nos podamos sentir mejor, poder no sentirnos estables. Recordemos que las emociones pueden aparecer de manera espontánea, pero nosotros tenemos la capacidad de poder elegir si nos seguimos en eso o cambiamos. así es. Así es. Nosotros podemos elegir de seguir pensando sobre esas emociones que fueron innatas en nosotros o dejarlas pasar, desecharlas y no pensar tanto en eso para que no se conviertan en sentimientos que luego dañan a nuestra salud mental, emocional, ¿sí? Así es. Para pensar más rápido, nuestro cerebro tiende a crear conceptos que nos ayudan a agilizar los procesos mentales, dice este psicólogo, utilizando atajos. O sea, es decir, nuestro cerebro simplifica algunas de sus funciones, pero no obstante, intentamos ser lógicos y a menudo ignoramos a nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos están basados muchas veces en cómo creemos, ¿sí? En las creencias irracionales, en nuestra cultura, en enseñanzas que tenemos, ¿no? Que nos pueden generar, obviamente, malestares, ¿no? Malestares y no ser coherentes con nuestra personalidad. A veces nosotros, entonces, a veces nosotros luchamos contra todo lo que ya tenemos dentro, contra toda una estructura, contra todo un esquema que tenemos formado y justamente eso hace que tengamos que luchar para que no se formen sentimientos negativos en nuestras vidas, ¿sí? Así que te invitamos a trabajar sobre tus sentimientos negativos para que estos trabajar sobre las emociones negativas, ¿no? Trabajar sobre ellos para que estos no se conviertan en pensamientos y obviamente en sentimientos que dañan a nuestra salud mental y no solo nuestra salud mental, sino también nuestra salud física, ¿sí? Porque lo que sentimos, cómo estamos, ¿sí? Por dentro, se refleja en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestra salud física también y daña incluso allí, ¿sí? Así que te invitamos a que trabajes sobre ellos. Nosotros también, para nosotros también es un tema muy interesante y no solo interesante, sino muy productivo, ¿no? Porque nos va a ayudar a cambiar ciertas actitudes nuestras, a no convertir en sentimientos, emociones que son negativas. Así que esperamos que este tema del día de hoy, que concluimos emociones y sentimientos, sea de gran ayuda para ustedes como lo es para nosotros. Así es. Tenemos más en este programa de Recalculando.
Si bien nosotros te brindamos información a partir de psicólogos, terapeutas, pero vamos a escuchar también qué nos dice el manual de la vida, qué nos dice el creador nuestro acerca de esto, de las emociones y sentimientos, con el pastor Gustavo Ariel Seija. Así que prepara mate, acomodate, depende del clima, no sé cómo estará dentro de tu casa, si falta té, mate, té. Y seguimos con más recalculando. Así que nosotros nos vamos a despedir desde aquí hasta un próximo programa, pero les dejamos con más material. Así que buenas noches y nos vemos en un próximo programa. Dijiste que con fe mayores cosas vendrán. Con tu espíritu inunda todo este lugar. Libera cada mente, alma y corazón. Toda oscuridad se rinde ante Cristo hoy. Jesús el sanador. Jesús el sanador, ven y habita en nuestra adoración. Eres libertador, eres el libertador. Jesús, tú eres nuestro sanador. Dijiste que con fe veremos tu reino llegar. Los sanados testifiquen que hay poder en el nombre de Cristo. Si alabamos, temor calla, el lamento se hace danza. Hay poder en el nombre de Cristo. Si no crees, canta, que los muertos se levanten, los sanados. Poder en el nombre de Cristo.
Jesús el sanador, Jesús el sanador, ven y habita en nuestra adoración. Eres libertador, eres el libertador. Jesús, tú eres nuestro sanador. Un saludo afectuoso para todos nuestros televidentes que sábado tras sábado están compartiendo con nosotros este programa denominado Recalculando. Quien les habla, el pastor Gustavo Ariel Ceija, del Ministerio Movimiento Sobrenatural. Y en este sábado también saludamos a todos nuestros seguidores que también lo van haciendo a través de los distintos medios en las redes sociales. Muchas gracias por el apoyo, por el afecto y por las palabras de aliento. Y en este sábado, como estábamos compartiendo a través de Noelia y María Elena, quienes ya estaban disertando sobre las diferencias entre las emociones y los sentimientos, llegó el momento, como siempre digo, de compartir lo que nos aconseja el manual del Creador, la palabra de Dios, la Biblia. Y en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 21, versículo 13 al 16, las Sagradas Escrituras allí nos narran cómo en una fiesta muy importante para el pueblo judío, el pueblo del Señor Jesucristo, como es la Pascua, y también para la cristiandad toda hasta hoy, el Señor Jesús dice que asiste a esa fiesta y al llegar al templo, el lugar máximo que representaba la fe y la adoración del pueblo de Dios, ve como muchos vendedores de corderos, bueyes, palomas y otras cosas más que eran necesarias para presentar una ofrenda a Dios en sacrificio, abusaban del precio. Mucha gente vivía lejos y no podía traer su cordero caminando o quizás en una carreta, quizás sobre el asno, como eran aquellos tiempos. Habían esos medios de transporte. Entonces estas personas allí en Jerusalén, en el templo en ese día, duplicaban, triplicaban y hasta cuadruplicaban los precios. Y el Señor Jesús dice en las Sagradas Escrituras que se enojó. Y aunque a usted le parezca raro, sí, el Hijo de Dios se enojó. Y en el verso 13 registra las Sagradas Escrituras donde Él dijo a aquellas personas que abusaban del precio, abusaban de la necesidad de la gente, y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han transformado en cueva de ladrones. Qué tremenda afirmación del Señor Jesús, o confrontación, mejor dicho, a estas personas. Y también la Biblia narra en esos versículos que Jesús armó un látigo con una cuerda, pero Él no pegó a la gente, no pegó a estos cambistas, a estos vendedores, sino que el látigo usó para correr a aquellos animalitos que los tenían allí atados, acorralados para la venta, como dije hoy, con un precio exorbitante. Jugaban con la necesidad de la gente. Y aquí vemos claramente, vuelvo a repetir, Jesús se enojó. El Hijo de Dios se enojó. Dio lugar a una emoción, algo innato, una reacción no calculada, no premeditada. Él se enojó por el abuso de estas personas que jugaban con la fe de la gente. Y lo único que a esas personas les interesaba era hacer más y más dinero. Por eso Él se enoja. ¿Y cuál debería ser luego
el sentimiento que podría seguir al enojo que Jesús demostró. Y podría haber sido el odio. Ese sí ya es un sentimiento como estábamos escuchando. Ya es algo que yo decido seguir alimentando, yo decido seguir acrecentando en mi ser y no renunciar, y allí se transforma en un sentimiento. Las Escrituras aquí nos muestran de que nosotros podemos enojarnos ante la injusticia, ante el maltrato, ante las desigualdades, podemos enojarnos ante la humillación hacia nuestra propia persona y hacia las demás personas. Podemos enojarnos con cuantas cosas que no están bien en esta tierra. Y no es ningún pecado enojarse por lo injusto y también reaccionar para hacer lo bueno. En este caso, Jesús se enojó y reaccionó soltando a todos esos animales para que esta gente no siga vendiendo y abusando de sus conciudadanos. También Jesús les desparramó las mesas llenas de monedas, dice las Escrituras. Eran cambistas y también ellos abusaban de su labor y abusaban de la gente. En un día muy sagrado, en un día muy importante para cultivar la fe. Por eso también el libro de Efesios 4:26, las Escrituras allí también nos aconsejan y nos hablan sobre las emociones y los sentimientos. Y dice el apóstol Pablo a la gente de la iglesia de la ciudad de Éfeso: si se disgustan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. En otra versión dice: airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Entonces, aquí también las Escrituras nos hablan de que podemos experimentar la emoción del disgusto, del enojo, de la incomodidad, del desacuerdo, pero lo que no tenemos que permitir es que el enojo, el disgusto, quede en nuestros corazones y quedemos cultivando, alimentando, y luego eso se transforma en un sentimiento, como dije hoy, como por ejemplo el odio. Puede ser también la indiferencia. Me enojo con alguien, no lo perdono, no suelto esa situación vivida, no quiero olvidar, y entonces aparece la indiferencia, el destrato, el ninguneo, como dicen hoy los jovencitos, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es clara. Podemos tener emociones, pero las emociones nosotros tenemos que dominarlas en el nombre de Jesús. Las Escrituras dicen que Él nos dio dominio propio, nos dio la fortaleza cuando creemos en Él a través de su Espíritu Santo para soportar un disgusto, para soportar un enojo, pero luego soltarlo, desarraigarlo de mi vida para que no se transforme en un sentimiento. Pues sabemos que si ya nos transformamos en personas odiosas, no solo podemos quedar con sentir odio, sino que podemos empezar a obrar mal conforme a ese sentimiento. ¿Cuánta gente que no perdona y se transforma en odiosa, odioso, empieza a actuar contra aquella persona contra la que un día tuvo un simple enojo? Comienza a hablar mal de ella, comienza a perseguirla, comienza a quizás denigrarla y también a crearle y generarle problemas en todas las áreas de su vida. Ya es allí cuando el odio se manifiesta con las obras, con los hechos. Pero hemos escuchado que todo esto nos trae inclusive enfermedades físicas, nos trae la falta de paz, nos trae una incomodidad en nuestro ser interior. Pero hoy Dios nos está hablando que podemos experimentar enojo, ira, incomodidad, pero no
alimentarlo para que se transforme en un sentimiento. Que esta palabra del Señor direccione nuestras vidas y nos ayude, nos ministre a que cada día podamos despojarnos de esos momentos donde hemos experimentado algunas de estas emociones que estuvimos hablando y sobre todo no permitirle que se transforme en un sentimiento. Luego de este segmento que vamos a estar compartiendo, te invito a prepararte para orar juntos al Dios Todopoderoso.
Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, en esta hora, Dios mío, Dios de la gloria, hemos compartido tu palabra. Hemos compartido tus consejos, Señor, que son sabios, son eternos y son reales. En esta hora, Dios mío, te pedimos por cada televidente, por cada seguidor en las redes sociales, que si estuvo experimentando algún enojo por alguna injusticia, por algunas cosas que no están bien, quizás está disgustado, que en esta hora, Señor, esta palabra les ministre, les direccione, les ayude para no dar lugar y no cultivar un sentimiento como el odio, la indiferencia y cuantos otros sentimientos que hasta nos pueden llevar a actuar mal con hechos y con palabras contra nuestro prójimo, nuestro semejante. Señor, tú nos enseñaste a perdonar. Tú nos enseñaste a soltar las cosas negativas y creer, Señor, en tu justicia, que tú en tu amor infinito sabrás tratar aún con aquellas personas que nos hicieron enojar, que fueron injustas. Y, Señor amado, tu palabra dice que cuando nosotros perdonamos, en realidad no lo estamos soltando a aquella persona que nos ha ofendido, que nos ha disgustado, sino todo lo contrario, los que quedamos libres de toda emoción vivida y para que no se transforme en un sentimiento, somos nosotros. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros entreguemos todo enojo, toda ira momentánea, que, Señor amado, también entreguemos todo disgusto, toda ofensa. Y, Señor, en esta hora ponemos en práctica el consejo mayor de tu palabra, perdonar. Señor, como dice el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdonamos a los que nos ofenden. En esta misma hora perdonamos toda ofensa y a todos los que nos ofendieron. En el nombre de Jesús, para disfrutar de tu libertad y no caer en sentimientos negativos que nos van a dañar en primer lugar a nosotros. Líbranos, Señor, de dañar a un prójimo semejante. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor, y danos una semana de bendición, de prosperidad y de paz. Bendice, Señor, cada familia, bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice, Señor, aún a los que viven solos, que tu amor sea su mejor compañía. En el nombre de Jesús te lo pedimos esto, amén y amén. Muchas gracias, estimados televidentes y seguidores de las redes sociales, por compartir con nosotros un programa más de Recalculando. Que la paz de Dios esté contigo, te acompañe y te bendiga. Muchas gracias y será hasta el próximo sábado a través de este mismo canal y en este mismo horario. Dios te bendiga.